Nos encontramos en la semana 71 de esta serie, Panorama del Nuevo Testamento. Vimos ya a través de estas 71 semanas los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos ocupó varias semanas ver de manera general los 4 evangelios, ¿sí? Aprender sobre la anunciación del Mesías, la preparación para que ese Mesías llegara. Vimos también el ministerio terrenal de Jesús, cómo Él se dedicó a predicar el evangelio, a predicar el reino de Dios, y cómo Él sanó a muchos, cómo Él hizo tanto bien ante otras personas. Y vimos todo esto, y vimos también cuando tuvo que llegar a morir, a dar su vida, que para eso había venido al mundo. Vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a rescatar, ¿verdad?, a los pecadores. Vimos su resurrección y vimos todo esto, y nos tomó aproximadamente 60 semanas ver esto. Pero hace 5 semanas, si mal no recuerdo, porque esta es la parte 6 del 5.º libro del Nuevo Testamento, hace 5 semanas empezamos a estudiar de manera panorámica lo que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que como hemos dicho, uno de los propósitos principales que tiene este libro es mostrarnos el nacimiento de la iglesia, es mostrarnos el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra al proclamar el evangelio. No quiero yo resumir todo lo que hemos visto, pero sí de manera general, esto es lo que hemos visto, y de esto se trata la serie del Nuevo Testamento. Es necesario que el cristiano, no solamente de esta época, sino, si así Dios le permite, de las próximas épocas, si Él no viene, es necesario que Él conozca la palabra de Dios, de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis. Desafortunadamente vivimos en una época donde ya no se enfatiza lo importante que es conocer toda la palabra de Dios, no se cultiva ese buen hábito de escudriñar, porque no es fácil escudriñar la palabra de Dios de la manera que Dios nos pide que lo hagamos, porque al final de cuentas no es mi opinión, no es el que yo diga es que debe de ser así, es Dios. La Biblia nos dice que todo aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no va a caer y va a dar fruto. Ese árbol va a ser un árbol con mucha bendición. Entonces nosotros tenemos ese buen hábito de estudiar la Biblia de esa manera. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, y toda la Biblia, ¿verdad? Eso ya nos da una buena razón de por qué debemos de estudiar la Biblia de esta manera como lo estamos haciendo. Así es que nos encontramos en esta 6ª parte del libro de los Hechos. Y el día de hoy, hermanos, después de haber visto la semana pasada que el libro de los Hechos nos muestra una y otra vez cómo al predicar el evangelio bíblico nosotros vamos a encontrar conversiones, pero también vamos a encontrar rechazo, como oposición, división, y sobre todo el libro de los Hechos nos muestra todas estas cosas, pero también nos muestra el avance del reino de Dios. Después de 2000 años aproximadamente que Jesús ascendió al cielo y que estableció su iglesia, esta iglesia de Dios sigue avanzando, aunque a veces nosotros pensemos que no es así. No, sigue avanzando. ¿Y saben por qué? Porque detrás de la iglesia está el Espíritu de Cristo. Cristo dijo que las puertas del infierno, del Hades, no van a poder prevalecer contra la iglesia. La iglesia avanza, y no porque la iglesia sea muy espiritual, sea muy ingeniosa, sea muy valiente, sino porque el Espíritu de Dios está detrás de la iglesia. Lo que vamos a ver el día de hoy es otra cosa que sobresale una y otra vez a lo largo de todo el libro de los Hechos. Y es que cuando predicamos el evangelio, nosotros debemos de predicarlo adecuadamente, o sea, con una actitud que proviene del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa actitud? Bueno, tenemos que predicar el evangelio aun cuando hay oposición o hay hostilidad. Debemos de predicarlo con mansedumbre y reverencia. Vamos a ver algunos pasajes, no todos, pero si tú miras cada pasaje donde ya fuera Pedro, ya fuera Pablo, Esteban, Felipe, si tú miras cualquiera de los pasajes donde están ellos predicando el evangelio, tú te vas a dar cuenta que ellos predicaron el evangelio
mansamente y con respeto hacia los hombres, por muy hostil que fueran, por muy tiranos que fueran hacia ellos, ellos aún así permanecieron predicando el evangelio con mansedumbre. Antes de ver algunos pasajes que solamente de hecho van a ser un caso donde el apóstol Pablo le predica al rey Agripas y el otro caso donde Esteban le predica a los judíos, yo quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, ahí donde leímos al principio, capítulo 3, versículo 14 y 15, y vamos a considerar la exhortación que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le hace a todos los discípulos de Jesús, a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene un día, 2 días, hasta el que tiene más días en el cristianismo. Escucha lo que dice 1 Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, debido a esta bendición que ustedes tienen cuando son perseguidos, cuando ustedes sufren por causa del evangelio, ustedes no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Más bien, santificar a Dios el Señor en sus corazones y estar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y ahí la palabra siempre en griego significa también, o sea, todo el tiempo. Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Vamos a desglosar estos 2 versículos, o sea, vamos a detenernos a estudiar estos 2 versículos para obtener un mejor entendimiento de lo que significa predicar el evangelio con mansedumbre y con reverencia, porque a esto hemos sido llamados. Si queremos ser eficaces a la hora de predicar el evangelio, no solamente tenemos que entenderlo, sino debemos de saber cómo vamos a predicar el evangelio. Hay una manera adecuada. Así es que dice el versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. O sea, Pedro está diciendo, ustedes van a padecer porque son cristianos. Debido al mensaje que ustedes predican, el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a perseguir debido a que ustedes están anunciando el mensaje que habla del reino de Dios, que es un reino de justicia. Pero ustedes al padecer, ustedes son bienaventurados. O sea, son súper afortunados. Así es que detrás de estas palabras de Pedro, Pedro implícitamente nos está recordando que como cristianos, a la hora de predicar el evangelio, nosotros vamos a padecer. Vamos a padecer, vamos a tener que sufrir por causa del evangelio. Pero Pedro nos dice, recuerden, el que ustedes padezcan por causa de Cristo, eso los hace súper afortunados. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero de hecho la Biblia nos lo dice. Vivimos en un mundo que se opone tajantemente, acérrimamente al gobierno de Dios, al reino de Dios. El mundo resiste fuertemente el establecimiento del reino de Dios. Escucha lo que dice Juan, si tú no lo has visto, empieza a verlo con los lentes, con la revelación que Dios nos da. Juan 3:19, dice Jesús, esta es la condenación del mundo. La luz vino al mundo, refiriéndose a Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, prefirieron más su vida de pecado que al Jesús que mostraba la manera en que el ser humano debe de vivir. Dice Jesús, porque sus obras eran malas. O sea, Jesús en otras palabras está diciendo, esta es la razón por qué Dios ya condenó al mundo. Porque Él envió a su Hijo a morir por ellos para establecer un reino de justicia y los hombres prefirieron darle muerte a Jesús. Estos hombres que están atestados, llenos, según Dios, no yo, de pecado, esos hombres mataron a Jesús. Así es que los habitantes del mundo aborrecen todo aquello que tiene que ver con el reino del Dios bíblico, no del Dios moderno, del Dios bíblico. Y esta es la razón por la cual los discípulos tienen que sufrir persecución a la hora de predicar este mensaje, a la hora de hablar acerca de los principios del reino de Dios. Así es que como cristianos tenemos que entender que si somos seguidores de Jesús, así como el mundo lo aborreció a Él, a pesar de que Él hizo bien a todos, a pesar de eso, Él fue aborrecido. Por lo tanto, también nosotros vamos a ser aborrecidos. La Biblia es bien clara cuando nos dice que Jesús dedicó su vida a hacer el bien y el mundo, a pesar de tanto bien que Jesús les hizo, lo clavó en la cruz.
De manera que nosotros como cristianos no podemos esperar algo diferente. No. Así es que nos dice Pedro, esperen eso, pero cuando eso suceda, deben ustedes tener presente que son bienaventurados. Y esto nos habla del mismo mensaje que Jesús habló. Son bienaventurados ustedes que padecen por mi causa. Mateo 5:10, lo vimos muchas semanas atrás. Escucha lo que dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y dice Jesús, gozaos cuando sean perseguidos, cuando sufran por mi causa, gócense, alégrense. Eso suena así como a que ustedes son masoquistas o que les gusta sentir dolor. No, pero eso no está diciendo Jesús. Dice, gócense, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a todos los profetas que fueron enviados antes de que ellos. Alégrense. De hecho, en Hechos 5 encontramos al mismo Pedro que escribe esta primera carta, experimentando juntamente con Juan en carne propia esto. O sea, ellos literalmente fueron azotados, perseguidos, golpeados por predicar el evangelio, y luego los dejan libres después de que los azotan, y ellos salen gozosos por haber sido tenidos dignos de ser afrentados por causa del nombre de Jesús. ¿Qué? Eso sucedió así. En Hechos capítulo 5, si tú lo lees todo, te vas a dar cuenta que Juan y Pedro son encarcelados y después los liberan, y las autoridades judías les dicen, dejen de predicar en el nombre de Jesús. No lo hacen, vuelven a ser arrestados, y esta vez un ángel del Señor llega a abrirles de noche la puerta de la cárcel y los deja salir y les dice, vayan y anuncien al pueblo el mensaje de salvación. Y ellos obedecen. Y al estar predicando el evangelio, alguien se da cuenta y le da aviso a las autoridades judías. Y les dice, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo una vez más o nuevamente. Entonces, ¿qué hacen? Las autoridades judías van y los arrestan nuevamente y los traen ante él. Y escuchen lo que ellos le dicen. No les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Pedro le responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice el versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Sin embargo, nadie muere sin que Dios lo permita. Tú sabes que la muerte y la vida del hombre está en las manos de Dios, ¿verdad? Ellos, no dudaron en quererlos matar. Ya mataron a Jesús, pero Jesús permitió que lo mataran. Dios ahora no va a permitir que maten a ellos aún. Todavía los va a usar. Dice que un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, les dice, tengan cuidado con lo que ustedes le van a hacer a estos hombres. Recuerden el pasado, se han levantado muchos diciendo que vienen de Dios, pero al pasar el tiempo, estos movimientos se reducen a nada. Y escuchen lo que Gamaliel les aconseja a toda la crema innata del liderazgo judío. Dice el 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres, déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Y llegamos al versículo que yo quiero llegar. Dice el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, después de golpearlos repetidamente con violencia como castigo, porque no obedecieron las órdenes estrictas que les dieron de dejar de predicar el evangelio, después de azotarlos, todavía los intimidaron, que no hablasen el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio que, wow, yo no he visto a nadie experimentar esto, pero esto es fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, ¿verdad? El fruto o parte del Espíritu, o del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, gozo. Esto va en contra del razonamiento humano, yo lo sé, pero ellos en ese momento saben que haber padecido por Jesús, ellos están mostrando lealtad a Jesús. Están diciendo, aunque ciertamente vamos a ser galardonados grandemente por Dios, hey, nosotros ya tenemos lo más valioso que el ser humano puede tener, la misma presencia de Dios. Ellos salen gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así es que, como podemos ver, la Biblia nos dice que los habitantes del mundo
van a aborrecernos. Lo van a hacer. Tarde o temprano, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, nacido del Espíritu Santo, tarde o temprano vas a padecer por causa de lo que tú crees de Jesús bíblico. Así es que debemos de esperar eso, pero Dios nos dice, sin embargo, ustedes son bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, los persigan, digan toda clase de mal contra ustedes, pero gócense, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Así es que Dios nos manda a alegrarnos cuando sufrimos por su causa, y aunque no somos masoquistas, nos alegramos porque tenemos nosotros por seguro que las aflicciones, lo que estemos padeciendo en el tiempo presente, aquí y ahora, no son comparadas con la gloria venidera, que como dice el apóstol Pablo, se ha de manifestar en aquel día. Así es que tenemos nosotros que pagar, a veces con sufrimiento, por nuestra lealtad a Jesús. El mundo nos va a aborrecer. Juan 15, versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si fueran del mundo, el mundo no los aborrecería. Pero como no sois del mundo, antes yo los elegí, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de lo que yo ya les dije. El siervo no es mayor que su señor. A mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Estos pasajes nos dicen que hay solo dos grupos de personas aquí en la tierra, en este momento. Y cada persona, cada habitante que existe en este momento está dentro de esos dos grupos de personas. No hay un tercer grupo, no hay un cuarto grupo, no existe otra categoría. Hay solamente dos grupos de personas en este mundo. Aquellos que pertenecen al reino de Dios o aquellos que son enemigos de Dios porque son del mundo. No hay otros dos reinos. O somos amigos del mundo y nos constituimos enemigos de Dios, o simplemente pertenecemos al mundo, sin embargo, esto significa que estamos excluidos del reino de Dios. No hay otra posibilidad. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Y dice Dios que todo aquel que se considera amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es a uno de estos dos grupos de personas que tú y yo pertenecemos, y todo el mundo. Estos dos grupos de personas son como el agua y el aceite, son como la luz y las tinieblas, no se pueden mezclar. No es cosa mía, es cosa de Dios. Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Por lo tanto, si el ser humano que según Dios está en tinieblas quiere entrar al reino de Dios, tiene que hacerlo a través de Jesús, que Él es la luz del mundo. Así es que Jesús nos dice, van a ser aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque su sistema de valores y de creencias es totalmente opuesto al sistema de valores y de creencias del mundo. Es decir, que la forma en que el mundo ve las cosas es totalmente diferente a cómo los cristianos ven las cosas. Porque hoy nosotros los cristianos vemos las cosas, nuestra cosmovisión que hoy tenemos es la de Dios. La manera de ver la vida hoy la vemos como Dios la mira. Y es por eso que el mundo nos aborrece. Así es que volviendo a Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice él, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son, no lo olviden. Súper afortunados son ustedes. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Es decir, por lo tanto, no se atemoricen. No se atemoricen, no le tengan miedo a nadie del mundo. A todos aquellos que se oponen al mensaje de Dios, no les teman a ellos, ni se alteren, sino más bien santificar a Dios en vuestros corazones. O sea, honren a Dios con sus vidas, que su estilo de vida sea congruente al mensaje que ustedes predican. ¿Qué es el mensaje? Que Jesús es Señor y que viene a juzgar y que ya es nuestro Señor. Por lo tanto, si Él es tu Señor y tu amo, vive como tal. Vive así. Demuestra con tu conducta que lo que tú predicas es congruente con tu estilo de vida. Así es que dice ahí, santifiquen a Dios. O sea, Dios no puede ser más santo. Dios ya es todo lo santo. Pero cuando dice santifiquen a Dios en su corazón, es eso. Sean más santos ustedes. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Noten ahí, hermanos, que Pedro está asumiendo
que todos los cristianos deben de estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza, para hablar de esa esperanza que todos los cristianos tenemos en Cristo Jesús. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, hablando de los creyentes. Porque ¿a quién les está escribiendo Pedro? Si tú vas al primer capítulo de Pedro, Pedro empieza escribiendo lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, Pedro le está escribiendo a creyentes comunes y corrientes que habían sido desterrados de sus ciudades, que habían sido dispersados a través de todo el territorio de Ponto, de Galacia, es decir, de Asia Menor, por predicar a Jesús. Y Pedro les escribe a estos creyentes comunes y corrientes diciéndoles que estén siempre preparados para dar defensa de su fe, de su esperanza. Estén preparados. Si tú lees en el capítulo 2, versículo 18, Pedro dice, criados, estar sujetos con todo respeto a sus amos. O sea, Pedro le está escribiendo a creyentes, en este caso siervos, que tienen a sus amos y les digan, hey, respétenlos, sométanse a sus órdenes, trátenlos de una manera honrada. Y si vas al capítulo 3, tú te vas a dar cuenta que Pedro dice que asimismo vosotras mujeres estén sujetas a sus maridos, porque también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, está escribiendo a criados, a siervos y les dice, sométanse a sus amos. Le está escribiendo a mujeres que tienen maridos inconversos y que están padeciendo a causa de eso y les dice, hey, sométanse inclusive a sus maridos inconversos. Esto puede ayudar para ganarlos para Cristo. Entonces Pedro le está hablando a todos los creyentes. Cada creyente tiene el deber de prepararse para presentar defensa con mansedumbre. La esperanza que hay en cada uno de nosotros. Así es que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, conozcan la esperanza que ustedes tienen en Jesús. Entiendan el mensaje del Evangelio. Eso significa que Pedro nos está diciendo, no tienes que ser un teólogo en Biblia, no tienes que tener una profesión, una licenciatura, un certificado de cualquier profesión, no tienes que haber leído todos los libros acerca de evangelismo que hay en el mundo, ni cómo, o esos libros que nos hablan de cómo defender nuestra fe. O sea, eso sería genial, eso nos ayuda a prepararnos. Sin embargo, Pedro está diciendo, no, lo único que tú necesitas entender es en lo que tú has creído. ¿En qué tú has creído? Bueno, ¿recuerdan Marcos? Empieza él diciendo que Jesús, después de haber sido bautizado, recibe el Espíritu Santo, es llevado al desierto para ser tentado, sale victorioso de todas esas tentaciones que Satanás le puso a Jesús. Y enseguida vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Tú entiendes ya el mensaje del evangelio bíblico? ¿Entiendes lo que anuncia este mensaje? ¿Entiendes que el evangelio bíblico está anunciando que el Dios infinitamente santo, creador de todo lo que existe, ha establecido un día donde va a juzgar a todos los seres humanos de todas las edades con perfecta justicia? Y si Él encuentra en cada uno de esos seres humanos que han existido una pizca de injusticia, Él va a echar a esos seres humanos a un lago de fuego eterno. ¿Tú entiendes eso? Esa parte tan importante del mensaje, y entiende sobre todo también la buena noticia de ese mensaje, que el mismo Dios que va a juzgar con justo juicio ya en un punto del pasado hizo algo a favor de todos los hombres para que puedan ellos presentarse delante de Él con la justicia perfecta. ¿Tú entiendes el mensaje? Porque lo único que tienes que saber, eso es prepararte, entender el mensaje, para que lo prediques con mansedumbre, con reverencia. Tenemos que predicar ese mensaje. De eso trata ya todo el Nuevo Testamento. Nunca se apartaron ya ellos de esta encomienda como hoy el mundo supuestamente cristiano se ha apartado. Hoy están haciendo otras cosas, sí, buenas y dignas, pero no son las cosas de importancia, de urgencia como lo es el Evangelio.
Porque del evangelio, de esta noticia, según Dios, dice que depende el destino eterno de todos los seres humanos. Y Pedro dice, hey, cuando estén padeciendo por predicar este evangelio de justicia, son bienaventurados. Por lo tanto, no se acobarden, prediquen este evangelio, háganlo, no le teman a nadie. Más bien ustedes santifiquen a Dios en sus corazones, sean más santos y después prepárense para dar defensa de su fe, para explicar eficazmente la esperanza que ustedes tienen en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa esperanza? Pedro nos la describe en los primeros versículos de su carta. Dice: el bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ¿qué hizo según la gran misericordia de Dios? ¿Qué hizo el Padre? Nos hizo renacer para una esperanza viva. Es de esa esperanza que Pedro está hablando. Estén siempre preparados para dar defensa de esa esperanza. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, esta esperanza que ya tenemos en Cristo Jesús fue posible gracias a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Jesús. Y Pedro continúa diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué somos guardados por el poder de Dios? Para alcanzar la salvación. Está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. La pregunta es, ¿tú entiendes la esperanza que tú tienes en Cristo Jesús? Esa esperanza que nos dice Pedro, que dice que un día vamos nosotros a heredar una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que vamos a alcanzar la salvación. ¿Tú entiendes lo que Jesús hizo para ser posible esta gran bendición? ¿Entiendes? Porque Pedro nos dice, deben de ustedes de entender por qué ahora esto es posible, por qué ahora ustedes son increíblemente bendecidos. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Te acuerdas todavía de eso? Que Dios te rescató de una vida perdida. Deberíamos de acordarnos, porque eso genera agradecimiento. Gracias porque no seguí la vida perdida que yo estaba viviendo, siendo un drogadito, un alcohólico, un mujeriego, qué sé yo, un codicioso, un mentiroso. Dice Pedro, sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Recuerdas la condición en que tú estabas cuando Dios te llamó a través del evangelio? Yo sí recuerdo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y aunque para el mundo yo era una persona decente, una persona con una moral considerable, Él es bueno. Sin embargo, ante los ojos de Dios, esa moralidad, esa decencia quedaba miserablemente falta. Yo recuerdo eso. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, pero dice Pablo ahí, recuerden que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir. ¿Te maravilla todavía ese hecho? De que nosotros estábamos separados, éramos enemigos de Dios, pero gracias a que Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros hemos sido perdonados. Esta es nuestra realidad. Para que tú puedas dar defensa de tu fe, de la esperanza que hay en ti, tú tienes que entender todo esto. Porque esto es el evangelio y esto es lo que Dios usa para salvar a los pecadores. Un mensaje tan simple, sí, que para el hombre eso es locura, ¿verdad? Pero a Dios le agradó, le plació salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. No sé por qué hoy aquellos que predican detrás de un púlpito no ven esto y dejan de estar usando métodos inservibles, ineficaces, que lo único que están haciendo esos métodos es crear falsos convertidos que les están haciendo creer que van para el cielo. Pero en aquel día el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos. ¿Y qué les va a decir ese Jesús bíblico? No el moderno, el bíblico. Apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El evangelio bíblico, cuando tú lo predicas así, eso es lo que está anunciando. Y aunque no vende mucho, ese evangelio salva a muchos. Y no lo tenemos que cambiar, no lo tenemos
que suavizar, no. Así es que, ¿tú entiendes esto? Esto es prepararte, no es tener, como dije, una licenciatura en teología bíblica, que es bueno que te prepares, pero si tú no has sido llamado a ser apóstol, a maestro y pastor, que apóstoles ya no hay. Hoy muchos dicen que son apóstoles. Y tú miras el ministerio de esos supuestos apóstoles con los apóstoles de la Biblia y no se parecen. Lo único que tienen en común es el nombre apóstol. Pero ellos están haciendo todo lo opuesto a lo que los apóstoles bíblicos hacían. Entonces no todos tienen el llamado a ser maestros y pastores. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de proclamar este mensaje. Y Pedro nos va a decir cuál es la forma adecuada de proclamar este mensaje. Dice él: estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué, hermanos? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Según Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál es la forma adecuada, correcta, en que nosotros debemos de predicar el Evangelio? Mansamente, con reverencia. La palabra griega que aquí Pedro usa, o que Lucas usa al escribir la Biblia, que la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento en griego, es la palabra griega peruates, que significa apacibilidad. Es decir, que está libre de rudeza, de brusquedad. En otras palabras, detrás de esta palabra mansedumbre hay gentileza. No hay violencia. Esto nos enseña que predicar el Evangelio, sí, con fuertes y coherentes argumentos, puede ser inefectivo si presentamos el Evangelio en una forma agresiva, arrogante y poco gentil. O sea, no importa que tus argumentos estén bien fuertes y que tengan mucha verdad. Si tú no estás predicando el Evangelio con mansedumbre y con reverencia, esto va a estorbar a tu oyente. Esto lo va a usar el diablo para que tu oyente deje de escucharte. Así es que tú puedes predicar el Evangelio con fuertes y razonables argumentos. Sin embargo, si el pecador percibe que detrás de tu actitud hay rudez, hay descortés, él ya no te va a escuchar. Y esa es la tentación que todos nosotros tenemos a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de defender nuestra fe. Yo no sé si solamente a mí me pasa o si a usted le ha pasado, pero cuando yo estoy predicando el Evangelio, y sobre todo con personas que se oponen rotundamente, que tienen buenos argumentos y todo eso, yo a veces pierdo la paciencia y me desespero, porque yo digo, ¿cómo ellos no pueden ver lo claro que es la Biblia? Pero a veces se nos olvida que nosotros estamos así. Nos predican el Evangelio y así estábamos de necios y de tercos. Pero Dios insistía y insistía enviando los mensajeros, y escuchamos una y otra vez. Si alguien sembró la semilla del Evangelio, alguien la regó hasta que Dios dio el crecimiento. Nadie nacimos cristianos. O tú sí, sí, yo cuando nací hasta dije aleluya. No, todos éramos rebeldes al Evangelio, al reino de Dios por naturaleza, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes. Que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre. Así es que Pedro nos dice, a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de defenderlo, a la hora de explicar la esperanza que hay en ustedes en Cristo Jesús, hágalo con mansedumbre y reverencia. Esta palabra reverencia es la palabra griega phobos, que significa respeto. Número uno, respeto hacia Dios, ¿verdad? Pero respeto también hacia los hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, cuando ustedes prediquen el Evangelio, háganlo con gentileza, sin rudeza, sin ser ásperos. Sean gentiles y respeten. Y es en esos momentos donde la cosa se pone tensa, ¿verdad? Que nosotros estamos inclinados a obrar mal, a obrar conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Lo que nos puede ayudar, hermanos, a respetar, no importa a la persona que le estemos predicando, puede ser la más amable, la más gentil, como la más hostil. Nosotros tenemos que recordar que ellos merecen nuestro respeto por el simple hecho que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios.
Santiago capítulo 3, versículo 9. Santiago hablando acerca de la lengua, dice él, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que es que, hermanos, que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no puede ser así. O sea, los hombres, aún los más perversos, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, merecen ser respetados por el simple hecho de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Yo no sé si usted se ha topado con estos memes chistosos, como este que le voy a narrar de una manera audible. Por ejemplo, uno de los que vino a mi mente mientras escribía mi nota, es aquel meme que nos habla de un profesor, un maestro y un alumno. Bueno, el profesor le dice a este alumno que decía creer en Dios, o sea, su argumentación es, ¿existe o no existe Dios? Y el profesor, que era un ateo, le dice al alumno cristiano, ok, tú dices que Dios existe, te voy a pedir que hagas algo, sal de la clase, ve afuera de la escuela, mira hacia el cielo y regresa. Bueno, el alumno hace exactamente lo que el profesor le dice que haga, y al regresar le dice el maestro, ¿pudiste ver a Dios? No, maestro, le contestó el alumno. El maestro se dirige al resto de la clase y le dice, como pueden ver, Dios no existe. A lo cual el alumno dijo, bueno, si tú vas a argumentar de esta manera, le dice a todos los alumnos de la clase, volteen a ver la cabeza del maestro. Todos voltean a verla. Y le dice, ¿pueden ver su cerebro? A lo que todos los alumnos dijeron no. Bueno, el maestro no tiene cerebro. Todos se ríen y esto es algo chistoso y cómico. Y siempre que se usa esta ilustración, citan el Salmo 53, que dice, el necio en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Bueno, aplicar esto según estos principios que estamos aprendiendo es violentar la palabra de Dios. Aunque sea una realidad esto, nosotros cuando le predicamos el evangelio a los hombres lo hacemos con respeto. El hacer esto, la vida real, tú no solamente estás irrespetando a una persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios, sino estás irrespetando a una autoridad pública que el mismo Estado puso. Un maestro, imagínate avergonzarlo en medio de toda la clase. Eso no debe de ser así. Escuchando, yo me dedico o tengo esta buena costumbre de escuchar muchos predicadores. Esto para mí es como leer muchos libros y obtener mucha información y después pedirle a Dios que me ayude para desarrollar sermones, predicaciones. Y entre todos esos sermones, yo escuché al pastor Sugel narrar una experiencia que él tuvo cuando era joven, recién convertido. Él se convirtió como a los 19, 20 años, bien jovencito. Y dice que él iba a la universidad, estaba cursando su último año de facultad de arquitectura. De hecho, él se recibió de eso, él tiene esa profesión. Y dice que él tenía un maestro que era súper ateo. Y que este maestro les dijo, les voy a encargar un proyecto. En este proyecto ustedes tienen que usar papel de periódico para poder formar un objeto y que a través de formar este objeto ustedes nos digan cómo fue evolucionando a través de la historia. A lo cual Sugel, en ese momento bien prendido por el evangelio, él le pedía a Dios, ¿cómo yo puedo presentar mi proyecto delante de toda la clase y de mi maestro que es ateo y llevarlo a que el evangelio sea predicado en medio de la clase? Por lo tanto, él pensó y dijo, voy a usar la ropa. Voy a decir que la ropa empezó a originarse en el momento en que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios los tuvo que vestir a causa de su pecado y cómo fue evolucionando a través del tiempo. Bueno, dice él que cuando él empieza a presentar su proyecto, él empieza a hablar de Adán y de Eva. Y rápidamente los alumnos empezaron a decir, ¿tú crees en Adán y Eva? Oh, sí, dice Pastor Sugel, yo creo que la Biblia fue inspirada por Dios y que los primeros habitantes de esta tierra fueron Adán y Eva. El maestro, este maestro ateo que no creía en Dios, le dice a Sugel, ¿qué tú me dirías si te digo que yo no creo en Dios? ¿Qué cree que respondió Sugel, siendo joven? Si hay una de las personas
que yo he visto, su respeto que él tiene hacia todos los hombres, es él. He oído infinidades de predicaciones de él y nunca he visto a él irrespetar a alguien, ni aun los falsos maestros. Tiene tanto cuidado porque él entiende lo que dice la Biblia, que con mansedumbre, con gentileza, sin rudeza, sin violencia, nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Pero en ese momento, siendo un joven, siendo un nuevo creyente, dice que él le contestó al maestro, después de que le pregunta, ¿tú qué me dirías a mí si yo te digo que yo no creo en Dios? Digo, pues, no me extrañaría porque la Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. En ese momento dice Sugel, después de tener más conocimiento de la Biblia, dice, yo violenté las escrituras, yo violenté este principio. ¿Por qué? Porque irrespetó a una persona en autoridad, a su maestro. Porque le faltó respeto a una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y usted va a decir, qué exagerado es el pastor y este pastor Sugel. Bueno, vamos a ver la Biblia. Hechos 26. Con esto en mente vamos a ver rápidamente dos pasajes en Hechos, donde vemos primeramente a Pablo predicando el evangelio a pesar de la hostilidad de sus oponentes, predicando el evangelio con mansedumbre y con reverencia. Escucha lo que dice Hechos 26, yo voy a leer el 21 y aquí está el 22. A Pablo lo están acusando de ser un blasfemo, de querer destruir la religión judía y todo esto, y está ante el rey Agripa dando su defensa. Y dice él, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, tendiendo la mano, comenzó así su defensa. Dice el versículo 2, me tengo por dichoso, rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que hoy soy acusado por los judíos. Wow, o sea, me tengo por dichoso. Esa palabra dichoso, la palabra griega makrios, que es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 5 cuando dice bienaventurados. O sea, Pablo ya está diciendo, me tengo por bienaventurado, por supremamente afortunado estar delante de ti. ¿Qué le dice todo esto? Que Pablo está respetando a este hombre, un gobernador tirano, un gobernador, un dictador, un opresor del pueblo de Dios, de los judíos. Y a pesar de ello, él lo trata con respeto. En sus palabras ya estamos diciendo, me tengo por dichoso. Yo veo aquí gentileza, yo veo aquí respeto ante esta autoridad romana. Escucha, sigue diciendo, me tengo por dichoso, rey Agripa, me tengo por sumamente afortunado el estar delante de ti. O sea, a Pablo no lo vemos ahí diciendo, oh, qué bien que Dios te puso en mi camino, hijo del diablo, engendro de Satanás. No, no le dice nada de eso. Tú te mereces el infierno, aunque todas esas cosas son verdades. Pablo no le predica así el evangelio, porque vemos a un Pablo lleno del Espíritu Santo. Y parte del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Por lo tanto, Pablo, lleno del Espíritu Santo, manifestando ese fruto del Espíritu Santo, está predicando el evangelio mansamente y con respeto. Escuche lo que sigue diciendo el versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego. No dice ahí, por lo cual te exijo, te demando, porque yo soy hijo de Dios. No. Pablo no está diciendo nada de eso. Yo no veo ahí rudeza, yo no veo brusquedad, sino amabilidad y gentileza. Si tú sigues leyendo los siguientes versículos, de hecho hasta el 23, tú te vas a dar cuenta que Pablo le empieza a relatar a este rey Agripa sobre su vida anterior, cómo él era un fiel judío, apegado a la religión judía. Dice, pero él empieza a relatar que él, siguiendo a todos aquellos que predican el nombre de Jesús, se le aparece ese Jesús que ellos están predicando y cómo lo convierte de ser un perseguidor a un proclamador de ese evangelio. Entonces tú ves todo esto ahí, ves la conversión del apóstol Pablo y cómo Jesús lo comisionó a predicar el evangelio. Y el 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, dice el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ya el apóstol Pablo dando su defensa, usado por el Espíritu Santo, él está haciendo genial.
Y dice, ok, ya tengo la oportunidad de estar ante esta autoridad, voy a predicarle el evangelio. Se cumple lo que Jesús dijo que iba a suceder. Lucas 21:12. Los van a echar en la cárcel, los van a perseguir, los van a entregar a las sinagogas, van a ser llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Escuche lo que dice el versículo 13 de Lucas 21. Y esto será ocasión para dar testimonio del evangelio. Y aquí está Pablo dando testimonio de este evangelio, predicándoles a estos gobernadores. Pero ¿cómo lo hace? Con mansedumbre y reverencia. A pesar de que estos gobernadores eran unos tiranos, unos opresores del pueblo judío. Dice el versículo 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. O sea, dando testimonio a gobernadores poderosos como tú, rey Agripa, como a cualquier humilde judío, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Quieres tú predicar el evangelio con mansedumbre y reverencia, como dice Pedro? Mira cada relato de Hechos donde ves a Pablo, a Pedro, a Esteban, a Felipe y a todos los demás predicando el evangelio, y vas a aprender tú de ellos. Pero escucha el siguiente versículo 24. Diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo, un gobernador del imperio romano del área ahí de Judea, le dice a gran voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Este gobernador está menospreciando a Pablo, está insultando a Pablo, o sea, estás desquiciado, Pablo, deja de estar hablando, palabrero, cállate ya. ¿Cómo hubiéramos nosotros respondido ante tal insulto? Lo más seguro que la carne. Ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. Sabemos la ley, ¿verdad? Pero qué difícil es cumplirla en la carne. Fácil es hacerlo en el Espíritu. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le respondió con mansedumbre, con reverencia, no con ira, no con enojo, no devolviendo mal por mal, ofensa por ofensa. Él no le dijo: hijo de Belcebú, el príncipe de los demonios, te mereces el infierno. Que todas esas cosas son ciertas, vuelvo y repito. Pero a la hora de predicar el evangelio no debemos de tratar a nuestros oyentes así, porque entonces violentaremos la palabra de Dios. Cuando prediquen el evangelio, estén siempre preparados para dar razón de su fe, de su esperanza en Cristo, con mansedumbre, con reverencia, con respeto. Escuche cómo Pablo, lleno del Espíritu Santo, respondió ante este terrible insulto. Versículo 25, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. O sea, honorable Festo, distinguido, ilustre gobernador, excelentísimo, no estoy loco, no, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Wow, no perdió él los estribos. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Estamos viendo a un montón de predicadores cristianos hoy en día diciendo: estúpidos aquellos que dicen esto y aquello. ¿De verdad? Todo eso a mí que tengo conocimiento bíblico y que eso me da a mí discernimiento, yo digo: él no está operando en el Espíritu Santo. Él no está siendo lleno, él es carnal. ¿Recuerdan aquella vez que vimos a un tal apóstol de allá de Honduras predicando el evangelio a todos, hijos de perra y quién sabe qué? De verdad, eso contradice el principio que nos está enseñando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Tiene que ser mansedumbre, con gentileza, no rudeza. No estoy loco, excelentísimo Festo. No. ¿Y sabes qué logró esta predicación del evangelio con mansedumbre y con respeto de Pablo? Que el rey Agripa dice: por poco me persuades a ser cristiano, Pablo. ¿Qué nos enseña todo esto? Bueno, que aunque tú proclames el evangelio bíblico, si no está esta parte del fruto del Espíritu Santo, no vas a ser eficaz. Satanás va a usar tu falta de dominio propio para estorbar, para que el que te está oyendo no reciba el evangelio, no esté abierto al evangelio, a escucharlo. De manera más breve, veamos el caso de Esteban, Hechos 6. Dice la Biblia en Hechos 6
que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9. Entonces se levantaban unos de las sinagogas llamados los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué hay detrás de estas palabras que nos dicen no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba? Yo veo mansedumbre y reverencia. Escuche lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué, hermanos? La sabiduría que viene de lo alto, o sea, del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es? ¿Brusca, ruda, poco gentil? No, dice ahí, pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Lo mismo que vimos en el apóstol Pablo en esa ocasión, de Hechos 26. Bueno, la Biblia ahí nos da más luz. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Dice ahí que no podían resistir a la sabiduría que Esteban estaba recibiendo de lo alto, que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, y al espíritu con que hablaba. ¿Te das cuenta? Entonces, sigue diciendo. Yo por esto concluyo que Esteban, lleno del Espíritu Santo, está hablando con mansedumbre y con respeto. Lo dice el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron, le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Mira todo lo que están haciendo contra Esteban, y él aún así, a pesar ya de que está a punto de morir, va a responder con mansedumbre, no devolviendo mal por mal. Decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Recuerda, son testigos falsos contra este lugar, o sea, el templo, y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El versículo, capítulo 7, mejor dicho, versículo 1, dice, el sumo sacerdote, o sea, ya lo arrestan, dice, ok, vamos a ver si esto es cierto. Y dice ahí el versículo 1, y el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿esto es así? O sea, las acusaciones que están levantando son ciertas. Y él, lleno del Espíritu Santo, con mansedumbre, a pesar de que todo lo que lo están acusando no es cierto, y eso ya debería de levantar ahí la violencia en él, ¿verdad? Porque lo están acusando de algo que no es cierto. Él dice, varones, hermanos y padres. Recuerda, no lo podían resistir debido a la sabiduría y al espíritu. Por lo tanto, debemos de concluir que él, cuando dice varones, hermanos y padres, está diciéndolo de una manera dulce, tierna, gentil, a pesar de que lo están acusando de algo tan grave. Oír, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Qué sigue diciendo Esteban a través de todos esos versículos? Empiezas a narrarle la historia bíblica. Si tú te das cuenta, cada vez que ellos predican el Evangelio están citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que hoy no se conoce por muchos de los que dicen que son cristianos. Él lo está citando inspirado por el Espíritu Santo. Podemos, de hecho, debemos de citar la Escritura a la hora de proclamar el Evangelio. Entonces él está diciendo, ustedes que me están acusando son muy hostiles contra mí, me quieren matar. Aún así los trato como lo que son, familia del pueblo de Dios, familia judía, varones, hermanos y padres. Y empieza él a dar defensa de sus acusaciones. Versículo 55 o 51. Después de llevarlos a través de toda la Biblia, les dice él, duros de cerviz. Yo sé que esto ofende, pero nosotros debemos de dejar que el contenido del Evangelio haga su trabajo y ofenda, no nosotros con nuestra actitud. O sea, el Evangelio ofende porque le dice al pecador que es pecador. Aquel que se cree que es moralmente correcto, le dice, no, tú eres un pecador, eso ofende. Bueno, él ya, dejando que la misma palabra los ofenda, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. Sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, al ver que se estaban enojando y empezaron a amenazarlo, él perdió los estribos y empezó a amenazarlos él. No. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos del cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron aún contra él
y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, lo están apedreando y en vez de desquitarse con ellos, él mejor está orando con Dios, pidiéndole lo siguiente. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede hacer eso contra su peor enemigo que en ese momento te está deseando que mueras. Es más, de hecho, yo voy a usar mis mismas manos para hacer que mueras. Sin embargo, él, en vez de querer dar maldición por maldición, él ora a Dios y le dice, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es predicar el evangelio con mansedumbre y reverencia. Que Dios nos ayude a predicar el evangelio, ¿verdad? Con ese espíritu de mansedumbre y de respeto. Que nuestra oración sea por un avivamiento en medio de nosotros, pero en medio también de este mundo que está allá afuera. Porque te recuerdo lo que la Biblia nos recuerda. El mundo está pereciendo en sus pecados. Los seres humanos van camino al infierno. Y la responsabilidad nuestra es de predicar este evangelio. Hay una labor que tenemos que va a tener repercusiones eternas. Pareciese como que cada vez nos acercamos al final, cada vez se cree esto menos y menos. Y Jesús de hecho lo profetizó. Cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará todavía fe, encontrará todavía a supuestos cristianos creyendo en su regreso. Tenemos nosotros que cumplir con este llamado a predicar el evangelio, pero hagámoslo con la actitud correcta. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque no es con nuestra fuerza. Por eso necesitamos llenarnos de toda la palabra que fue inspirada por este Espíritu Santo para poder discernir qué es ser lleno del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, no es que hablan lenguas las personas llenas del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo les da que hablen y lo hace con el propósito de hacer que el evangelio avance, no sea estorbado. Si viene alguien y está hablando en lenguas, dice Pablo, no decir que están locos, se van a ir. Por lo tanto, no le estorben al avance del reino de Dios. Cállense, por favor, por el amor de Dios, cállense. Hablen para ustedes. Cuando el Espíritu Santo hace que hablen lenguas es para que el evangelio avance. Era como señal. Por lo tanto, mover o ser lleno del Espíritu Santo no es estar girando como loco, no es gritar, no es reírse. No, yo veo aquí a los apóstoles llenos del Espíritu Santo predicando este evangelio con denuedo. Para mí esto es lleno del Espíritu Santo. Predicar el evangelio con denuedo. Apartarte del pecado, santificarte más y más. Ser lleno del Espíritu Santo es más que hablar en lenguas, es más que hacer movimientos ahí locos. Este es el mover del Espíritu Santo moderno, no del bíblico. Compara el movimiento de tu espíritu, el cual que tú crees, con este. Y asegúrate que sea el mismo. Porque si no es así, vas a estar perdido. Está criticando, no estoy criticando, estoy predicando el evangelio, estoy predicando la palabra de Dios. Por amor a ustedes, aunque eso me genere enemigos y oposición, que eso a mí aflige mi alma. El ver que gente se separa de mí, gente que aprecio, que amo y que habla en contra de mí, eso me aflige. Pero aún así tengo que creer lo que Dios me dice, que esto es la verdad, y tengo que gozarme y alegrarme, aunque es una mezcla de dolor y gozo. Y esto es así en cada predicador bíblico. No estoy diciendo que soy el único. Y esto debería de ser así en tu vida también, como discípulo de Jesús. Finalmente, ya para terminar, no quiero yo terminar y no dirigirme a aquellos que están sin Cristo. Según la Biblia dice, sea quien sea aquí o los que nos están oyendo, tú vas camino al infierno por tu pecado. Porque según Dios no hay ningún bueno, no hay ningún justo. Por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Tú vas camino al infierno y yo espero que Dios te ayude a creer esta realidad por amor a tu alma. Necesitas refugiarte en Cristo. Necesitas creer en el evangelio. Necesitas poner tu fe en ese Cristo bíblico si quieres salir librado en el tribunal de Dios.
Si no quieres terminar en ese infierno del cual Jesús habló una y otra vez, la persona que más habló del infierno, hablando de los personajes bíblicos, fue Jesús. Necesitas acudir a Cristo. La buena noticia es esa, que en Cristo hay salvación. Cristo hay salvación. Y si tú eres un Nicodemo religioso decente, no has nacido de nuevo, si tú no haces al respecto, vas a terminar como todos aquellos que no son religiosos, que son pecadores abiertamente. Tú vas a terminar así, porque lo que salva no es ser religioso. Lo que salva es creer en este Cristo bíblico. Y todo empieza reconociendo que eres un pecador y que mereces el infierno. Pero yo no soy como Hitler, no. Pero sí pecas. Los mentirosos no eran el reino de los cielos. Los mentirosos están ahí a la par con los afeminados, los adúlteros. Uy, no me junto con el adúltero, pero con los mentirosos, sí, ¿verdad? Que somos todos. Si tú has dicho una sola mentira toda tu vida, que no lo creo, según Dios, aún así eres digno de ser echado al infierno. Por lo tanto, ven a Cristo. Refúgiate en Él. En Cristo hay salvación. Padre, gracias.